Jorge Valdés, médico mexicano egresado del Tecnológico de Monterrey, recibió el título de maestría en Ciencias Médicas por Boston University y cuenta también con una subespecialidad en córnea y cirugía refractiva. Actualmente es uno de los líderes del equipo médico multidisciplinario que estudia una nueva regulación de las sustancias psicoactivas orientándose al paradigma de reducción de daños. ¿Qué tal? Buenas tardes, todo un honor estar aquí. Más que esa nota biográfica, déjenme dar 3 notas biográficas que traen a cuento por qué estoy parado aquí enfrente. Una, pues soy de Matamoros, Tamaulipas, y los que conocen Matamoros saben que este tema, el que crece ahí, vive toda la vida con él, ya sea por los narcos, por el consumo, o por los gringos del otro lado. Y lidiando con ellos tengo algo de historia. La segunda es que, como dice un compadre, estuve en el lado oscuro de la fuerza, es decir, fui funcionario público, fui el responsable de las políticas de planeación y desarrollo del sector salud en este sexenio, y también fui responsable por algún tiempo, algo de culpa se me puede echar, de la calidad de educación en salud en este país. Y la última, más a cuento y más importante y más relevante, es por soy un educador desde hace 15 años y desde hace algún tiempo acá soy responsable de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, 2,000 alumnos de diferentes carreras, 6 carreras, todas del lado de la salud. Yo quisiera hacer una pequeña encuesta, no les voy a preguntar si son bomberos, como hizo Ernesto. ¿Cuántos de aquí son profesionales de la salud? Ok, me da gusto porque a veces los que faltamos en estos debates y en estos discursos somos los profesionales de la salud, ¿sí? Quisiéramos que fuéramos más, ¿sí? Pero a veces nos da miedo venir con la gente que habla de políticas, con que habla de economía y todo, nos da cierto temor. Bueno, la plática hacia dónde va encaminada. Y es porque la gente del CIDE, mis amigos del CIDE y de la EGAP nos invitaron a los de salud, cosa que celebro maravillosamente porque así nos metimos en este tema desde la perspectiva de nosotros, que es la educación, de la formación de esos que están atendiendo o debiesen atender aquello que los policías están atendiendo. ¿Se fijaron en lo que hizo Jack? Lo que dijo que hacen todos los policías, no lo deben hacer ellos, lo debemos hacer nosotros. Y es cómo hacemos que lo hagamos nosotros. Las estadísticas, ni me voy a atrever, teniendo a Marilena aquí, a hablar más de estadísticas porque ella es la experta, ella tiene mucho mejor panorama. Me pasan la siguiente, solo esta, perdón, aquí le muevo yo, solo esta, de que el consumo está aumentando de las drogas, legales e ilegales, ese es un hecho, ¿sí? Es un fact, para nosotros es una bastante evidencia acumulada. La otra es también que las drogas ilegales también están aumentando, ¿sí? Entonces el primer resultado de la política prohibicionista, lo digo desde mi postura personal, es que las drogas aumentan, ¿sí? El consumo de drogas aumenta y eso como profesional de la salud me preocupa. ¿Cuál es el problema al que nos enfrentamos? Pues obviamente un incremento de la prevalencia de usuarios de sustancias psicotrópicas, principalmente ilegales. Y como dijo Marilena, empiezan más temprano, se asocian a otras cosas, vamos a tener más problemas de droga, preocupación nosotros del ámbito de salud. En algunos casos se duplicó la prevalencia de usuarios, el caso de la cocaína, y sabemos que es mucho más adictiva que cualquiera de las otras. Podemos hablar de una epidemia, es decir, tenemos brotes, no sé, pero me gusta darle ese tinte de que estamos viviendo un problema que pudiese aumentar. Pero la prevalencia de población abierta es de 5.7, ¿sí? Nos preocupan problemas de esa magnitud, los diabéticos, la hipertensión, el sobrepeso, es decir, la adicción o el uso de drogas se está convirtiendo en esa dimensión, al menos desde la perspectiva de salud. Se convierte en una situación endémica. Sí, ya lo empezamos a tener en todos los estratos sociales, lo tenemos en todas las zonas geográficas del país, es decir, sí, se han hecho muchas cosas, Marilena lo demostraba, ¿sí? Pero lo que sí es que es un problema permanente de salud pública, es decir, lo que quiero resaltar es que es un problema de salud pública, lo dicen hasta los policías, que esto es un problema de salud, ¿sí? ¿Qué mayor argumento que el de ellos? ¿Qué queremos hacer? Bueno, déjame cómo estamos planteando cómo educamos a los profesionales de la salud. Desde enfoques desde la política dominante para la reducción, hay 2 enfoques. El que utiliza la prohibición, estamos haciendo el balance, y un enfoque de salud pública que busca aumentar la seguridad en el uso de drogas ilegales para reducir los daños a la salud y al bienestar de la persona y de la comunidad. ¿Cuáles son estos principios postprohibicionistas desde la perspectiva de nosotros, desde la perspectiva de la salud? Serían, primero, el abordaje de la evidencia. Aquí es la evidencia, y no solo la que me acomoda, ¿sí? Como hizo alguno de los panelistas esta mañana. Es decir, hay que hacer todo, hay que entrarle crítica y hay que debatirla,
¿sí? El abordaje es de la reducción de daños, ¿sí? Sabemos que ahí va a estar lo que queremos, y es una preocupación de todos los que nos metemos a la salud, tratar de disminuir los daños. Sé que los gorditos como yo no van a desaparecer en el país, pero lo que queremos es que no me dé hipertensión, que no me dé una embolia, ¿sí? Que no caiga en síndrome metabólico, es decir, quiero disminuir, ¿sí? Y no prohibir que yo pueda comer las carnitas, el asado de puerco, un cabrito, ¿eh? Incrementar el capital social. Esta plática, este panel previo sobre cómo lo incrementamos desde las policías, es decir, esto que tenemos en nuestro capital social, la cultura de las drogas, hay que entender, ¿sí? Hay que entender por qué estamos ahí, por qué se están consumiendo, es decir, por qué nuestra sociedad las vive. Obviamente la menos restrictiva de las intervenciones, no queremos meter a todos al Instituto Nacional, yo no sé cómo está María Elena, pero yo sí les platico de los hospitales psiquiátricos de Monterrey y de Saltillo, están acá arriba de brotes psicóticos por uso de drogas. Es decir, queremos actuar en la sociedad con la menor de las restricciones y respetando mucho los derechos de los ciudadanos. Prevención y tratamiento son vitales, la reducción, hay que reducir la demanda. El tabaco y el alcohol nos enseñaron mucho. Evitar el branding, ¿sí? Cuando hablamos de uso regulado, no queremos hacer comercialización por marcas, ¿sí? No quiero la marca Camello de marihuana, ¿sí? Queremos dosis, ¿sí? Saber, lo decía el policía, quiero saber qué se inyecta, o qué se aspiró, o qué se metió ese chavo que tengo enfrente, es decir, tener dosis controladas. Los cambios necesitan, obviamente, ser poco a poco para irlos pudiendo medir. No voy a tener en esta, pero hay muchas cosas, María Elena también la mostraba, de lo que tenemos que hacer. ¿Cómo definimos reducción de daños? Como una política social que tiene como objetivo disminuir los efectos negativos. Un argumento de esta corriente es que el uso de drogas ha persistido a pesar de todos los esfuerzos que se han invertido en evitarlo, ¿sí? Se incluye en esta estrategia una amplia gama de posibilidades de intervención. Se puede considerar la modificación a las sanciones legales asociadas a las drogas, esa es una, la mejora de acceso de los adictos a las drogas a los servicios terapéuticos, la orientación de la conducta de los usuarios a través de proyectos educativos, ahí podemos incidir muchísimo, y la reducción en sí no es nada nuevo, no es una política nueva, la usamos para muchas otras cosas, lo decía ahorita, las enfermedades crónico-degenerativas, hacemos abordaje desde la reducción de daños. Lo que sí podemos considerar como novedoso es la atención y preocupación por los efectos asociados con las respuestas sociales al modelo de prohibición. ¿Cuáles respuestas sociales? La prohibición, créanmelo, tenemos más de 6,000 pasantes de medicina en los puestos rurales, no se quieren ir porque me los secuestra el narco, ¿sí? Se los lleva para atender baleados de uno u otro bando. Es decir, ese es un efecto social muy patente por no entrar al tema de las muertes. Es importante señalar que no deben confundirse las propuestas de la reducción del daño con los conceptos asociados de legalización. Es bien importante esto. No tiene el mismo significado y la legalización es una alternativa, ¿sí?, a la reducción de daños, entre otras ya mencionadas. Volviendo a poner el foco ahí, es el conjunto de estrategias, tanto individuales como colectivas, que se desarrollan en el ámbito social, sanitario y terapéutico encaminadas a minimizar los efectos negativos relacionados con el uso. ¿Qué buscamos? ¿Cuál es el objetivo con este abordaje que hacemos desde la salud, o al menos desde la Academia de la Salud? Una política de salud y social, que pueda generar una red de asistencia para los adictos a la droga, adaptadas a las necesidades y demandas, y consecuentemente aumentar la posibilidad de acceso al sistema de salud. También lo sabemos, aquel adicto que entra en programa de rehabilitación sí se cura, no como en los 70, y va disminuyendo. En los países que logran meter más adictos a tratamientos, disminuye el consumo. Crear recursos de ayuda para los consumidores de drogas, que por alguna circunstancia no están en condiciones de iniciar un tratamiento. Ayudar en la aceptación de la dependencia de drogas como una realidad que en este momento, ¿sí?, no dejará de existir e impulsar un conjunto de acciones sociales que mitiguen la marginalidad y la consecuente exclusión social. Aquí lo abordamos como cualquier otra enfermedad, no la vamos a desaparecer. La historia, y se los dice un profesor de historia de la medicina, la historia de la salud, son muy pocas las enfermedades que hemos logrado erradicar al cero, y son aquellas de corte infecto contagioso. Esta no es, esta es de crónico, se parece más a las de crónico degenerativos. El consumo no médico de las drogas psicoactivas es inevitable en cualquier sociedad. Obviamente, el consumo, y esto lo quiero decir muy claro, el consumo de no médico de drogas producirá inevitablemente daños sociales e individuales significativos. Nadie niega esa realidad. O sea, las drogas sí producen daños. Lo que quiero hacer como profesional de la salud y enseñarle
a los demás profesionales de la salud, es cómo disminuimos esos daños. Las políticas de droga, pero también hace daño la hamburguesa, y alguien por ahí oía, y el McDonald's, sí, las grasas trans, igual, ¿cómo reducimos esos daños? ¿Cómo los mitigamos? Hay que ser muy pragmáticos. Los que consumen drogas, pues son parte de la comunidad. Si aplico aquí la estadística, pues sabemos algunos, pues, me incluyo sin consumirlas, pero digo, que consumen drogas. O sea, todos somos parte de eso, y hay que asumirnos como comunidad. Mi mujer va a decir que sí consumo drogas, pero se refiere a otras cosas, por obvia razón de sobrepeso. Hay que ser muy pragmáticos. Yo lo definiría en estos 7 principios. Hay que dirigirnos a riesgos y daños, hay que basarnos en la evidencia y cada vez esto hay que sacarlo más, tiene que ser sustentable, rentable, no me refiero en la parte monetaria, sino en la inversión como comunidad, como sociedad. Ganancias incrementales, hay que ir poco a poco midiéndolas, respetar la autonomía del individuo, estamos hablando de individuos, sujetos de todos los derechos, ¿sí? Le voy a dejar al magistrado que nos amplíe este tema. Obviamente hay que tratarlos con la dignidad que requiere toda persona humana, proteger sus derechos humanos, pero también hay que desafiar las políticas, prácticas que aumentan este daño, y esa es la razón por la que estoy aquí. Es decir, es porque tenemos que cuestionar, ¿sí? Es natural a nuestra formación científica la duda de que si eso que está establecido es la mejor manera de tratar, y en eso no traiciona nuestra vocación médica. Y obviamente la participación, yo ahorita voy a detenerme en ese tema y con este voy a cerrar. Sin embargo, quiero resaltar que la promoción de la abstinencia es una forma de reducción de daños y no debería considerarse como una antítesis de esta práctica, es decir, tengo que seguir insistiendo en que la gente no se meta. Creemos que todas las drogas producen daño. ¿Qué queremos? Cuando los anteriores 7 principios son combinados en un modelo de salud pública, se pueden realizar recomendaciones específicas en la política de control de drogas y podemos reemplazar las prohibiciones de estimulantes con una política más racional que pueda reducir los daños a la salud y sociales asociados con el uso de drogas estimulantes. Pero les decía que estaba aquí por una razón, por ser director de una escuela de medicina y ciencia de la salud. ¿Qué estamos haciendo? Porque Marielena mostró muy bien la infraestructura y yo también, por este lado oscuro que les digo, puedo mostrar lo que se ha hecho y se ha invertido. Siempre los de salud queremos más y creemos que se debe invertir todavía mucho más. Pero ¿qué estoy haciendo con los de la línea de batalla? ¿Sí? Así como decía el policía que a los militares los enseñan para matar, a ellos para investigar y prevenir, a nosotros nos enseñan para curar, prevenir. La verdad, esto que les muestro es el currículum ANFEM, la Asociación de Escuelas y Facultades de Medicina, la Asociación Mexicana. Pocas cosas tenemos, sí nos enseñan, y claro que sabemos que es la marihuana, la cocaína, la sobredosis y todo esto, pero ¿cómo eso lo convierto en algo operativo? No se fijaron, una de las gráficas de Marielena mostraba cuántos acuden con el médico general, que por mucho es la mayoría de los que atienden, ¿sí? Es un porcentaje interesante. No tenemos cómo actuar, excepto en este rengloncito, el profesionalismo, ¿sí? Estamos cada vez más conscientes del desarrollo de las competencias. Todas estas son competencias del médico general mexicano. Las definimos todas las escuelas, aunque ustedes no lo crean, nos pusimos de acuerdo los mexicanos, 101 escuelas en esto. Y aquí desde el profesionalismo, hay muchas cosas que indican profesionalismo, pero esta es la respuesta a las necesidades sociales. Y entonces, esta es la justificación por la cual individual y colectivamente debemos ir más allá de esperar que el paciente llegue con nosotros, adicto o usuario, con el pasón o con la sobredosis o con el down, ¿sí? Y ir e incidir. De ahí que mi eterno agradecimiento a la gente del CIDE y de la GAP por haberme metido y habernos metido a los de salud en este rollo. Nos queda a nosotros, las instituciones académicas del ámbito de la salud, el reto de la búsqueda de cómo preparar mejor a nuestros egresados para responder a nuevas realidades sociosanitarias, como lo son los generados por el uso y abuso de las drogas. Además, dedicar esfuerzos y recursos, ¿sí?, a la generación de evidencias desde la investigación que enriquezcan este debate y nos lleven a la construcción de, obviamente, de políticas mucho más racionales que las que tenemos hoy en día. Gracias por la paciencia y la tolerancia. Muy buenas tardes, gracias a los panelistas. Tenemos 15 minutos para las respuestas. Voy a empezar con algunas preguntas generales y después en el mismo orden les vamos a dar la palabra. En primer lugar, hay una pregunta sobre la valoración de la aplicación de la normatividad en lo que respecta a los centros de tratamiento. Si pueden dar su opinión, por favor.
Y una pregunta que de hecho se repite, que si se habla de legalizar las drogas, ¿mediante qué modo creen ustedes que podría funcionar en el caso mexicano? ¿Sería a través de las tiendas o farmacias? ¿Qué tipo de drogas? ¿Para qué edades y lugares restringidos? Me voy a enfocar en esas dos y les voy a dar la palabra a la doctora. Bueno, lo que señala Marilena es muy importante, es decir, no sé si lo perciben igual que un servidor, el gasto que está haciendo ya la sociedad civil en atender este problema, ¿sí?, sobrepasa lo que está haciendo el gobierno o puede sobrepasar. Algo ocurre también en la atención primaria, es un fenómeno que vemos, es decir, el gasto de bolsillo que hacemos los ciudadanos para atender estos problemas de salud, lo cual nos debe llamar la atención para atender y solicitar más recursos. Yo quisiera, Marilena, le diera más recursos ahí en el instituto y a todos los… Pero la sociedad está en este problema. El otro tema sobre drogas, sobre legales, ilegales, voy a aprovechar porque hubo varias preguntas en ese sentido. La verdad es que médicamente para nosotros no hay esa distinción, son drogas, es decir, y los daños son producidos por cualquiera. Pero tenemos un escenario dado, es decir, nuestra ley declara que unas son legales y otras ilegales, y contestando la pregunta que me hacían, ¿en base a qué? La verdad es que no sé, ¿sí? Lo hicieron antes de que yo llegara aquí, supongo que es en base a los daños, o los posibles daños a la salud, y pues bueno, tendríamos, o hacemos legales todas, o hacemos ilegales todas, todas producen daño, ¿sí?, por abuso, por indicación no precisa, por cualquiera de las otras razones. Y que dónde ponemos la frontera de qué es drogas o no drogas, también es una discusión que tenemos, un debate que tenemos. Sí, las frituras y todo eso pues también hacen daño y pudiesen ser considerables drogas, y a algunos hasta se les acusaría de tener adicción a ese tipo de cuestiones. Lo que sí nos ayuda, y porque se produce un laboratorio natural, es que hoy tenemos unas drogas legales y tenemos unas drogas ilegales. Se genera entonces un escenario, por un lado, de un mercado regulado, que es el que aspiraríamos para el uso de estas sustancias, y del otro lado está un mercado prohibido, pero no está regulado. Es decir, yo sé dónde se vende, dónde se hace, cómo se hace, le pongo reglas para cómo se hace, dónde se expende, ¿sí?, quién la prescribe, quién la consume, qué tanto la consume, ¿sí? Ese es el mercado regulado, ¿sí?, es el mercado legal. Esa es la tragedia del otro mercado, el mercado no regulado, el prohibido, entonces sucede todo por debajo. No sé, tenemos aproximaciones y por eso los debates de que si es 5.7 o es 6, es decir, no sé quién la consume, cómo la produjo, qué dosis se metió, cuántas veces se la metió, en dónde se la puso, ¿sí?, quién se la vendió. Es decir, esos son los problemas que enfrentamos cuando no hay un mercado regulado, es decir, cuando es un mercado desregulado. Prohibido nos produce esta desregulación y entonces sí afrontamos un problema de salud con esos usuarios, ¿sí? Creo que por ahí quedaría y lo doy tema. Gracias. Hay dos, traté de agrupar las preguntas por obviedad del tiempo. Una sobre ejemplos de disminución de daños, de la política de disminución de daños. Esto es un tema, nos lleva estos 3 días, hay un montón de iniciativas en ese sentido, nada más disminución de daños para las drogas. Hay un montón de revistas que hablan de disminución de daños en salud. Pero yo diría, hay ejemplos muchos. Uno, el primero, no se le da tratamiento igual a todas las drogas, puede haber para ciertas drogas lugares que requieran internamiento, dispensación controlada, fabricación de dosis específicas. El otro son círculos de consumidores, en fin, provisión de agujas, por ejemplo, sabemos que va también disminuyendo los daños asociados a las drogas, consumo bajo ciertas reglas, como sería el alcohol, reglas parecidas pueden aplicarse a marihuana, hay un montón de ejemplos en el sentido, no tomes, no manejes, ¿para qué volar? ¿Para qué caminar si puedo volar? No lo hagas, entonces no te pongas a manejar, cosas de ese tipo. Es decir, pero hay que generarle a cada una política o una serie de iniciativas racionales de cada una de estas drogas. Y el otro tiene que ver con hay un par de preguntas, con el currículum y la formación. Los contenidos están ahí. Es decir, sabemos qué son las drogas, sabemos todo este trabajo de prevención, pero la verdad es que está siendo insuficiente. Incluso hay que ir más allá. Esa es la parte de la promoción de la salud, pero también cómo lidiar con todo esto y cómo tomar acciones. Por eso iniciaba preguntando cuántos profesionales de la salud habemos aquí. Tenemos que hacer mucho más,
perdón por la palabra, expliqué que era de Matamoros, tenemos que hacer más advocacy, es decir, estoy pochando, más abogacía, pero ya se la apropiaron los abogados del término. Hay que hacer más esto, ¿sí? Ir con esta gente que hace leyes o que los estudia, con mis amigos del EGAPO, del CIDE, meternos con ellos, oigan, vamos poniéndole racionalidad a esto. Y esto hay que enseñárselos a los alumnos, ¿sí? El enseñar, por eso lo metía desde el profesionalismo, el advocacy, no los contenidos, cómo van. El sector salud, los médicos en general, somos bastante reacios a meternos a estos, pero pues nos tenemos que meter, nos tenemos que arremangar las mangas.